¿Qué tal amigos y amigas de Dinero Magazine? Nos encontramos nuevamente el señor Manuel Murga. Lilia Flores. y Carlos Murga. Un placer. Este, este proyecto que estamos haciendo y este video que vamos a iniciar en este momento les va a servir mucho. No sé en qué temporada lo estén viendo, pero espero que sea en la temporada correcta. El día de hoy vamos a hablar de los Impuestos. impuestos. Ok, es un tema que está bastante bueno y nos vamos a ir directo al grano. Así que sin más ni más, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas que nos enviaron. Les agradecemos muchísimo por su participación, porque definitivamente nos ayuda a no solo crear este contenido, sino también irnos al grano en cuestión de lo que ustedes quieren saber. Así que vamos a empezar con una introducción, lo que es los impuestos. A ver, ¿qué nos puede contar, señor Manuel? Señor Manuel. Ok, gracias. Bueno, yo creo que cuando venimos a este país, si estamos hablando de la gente que emigra, ¿no? Nos encontramos con una situación totalmente diferente a lo que vivíamos en nuestros países. Aquí hay hay un dicho que dice que de la muerte y de los impuestos nadie se escapa en este país. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con que aquí hay un principio que es la moral tributaria. Es la responsabilidad que todas las personas que vivimos en Estados Unidos debemos de tener respecto a pagar impuestos. ¿Y qué dice la ley sobre eso? Que si ya tienes 6 meses de vivir en Estados Unidos, no importa cómo viniste, pero si ya tienes 6 meses, debes de empezar a pagar impuestos. ¿Sí? Si ganas un dinero, tienes que pagar impuestos ya. Si no tienes un seguro social, tienes que ser un número de IT. Entonces, quiere decir que todas las personas que tengan de 6 meses en adelante deberían hacer su declaración de impuestos si tuvieron ingresos. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, una estadística importante es la cuestión demográfica. Digamos, en Estados Unidos el promedio de ingresos de las familias es más o menos de $65,000. Ok. Ya a esas personas le llaman de clase media baja probablemente. ¿Sí? $65,000 es el promedio, de ingresos ¿no? de las personas, ¿no? Interesante. Sí, y para muchos que se dedican de la clase media significa que tienen entre más o menos ingresos de 75 a 120,000. Ya es un ingreso ya de una clase media regular, ¿no? Sí, Media, ok, ¿sí? ok, Bueno. perfecto. Entonces, para hablar de impuestos hay muchísimos temas que tocar y esta charla va a ser muy corta para eso. No podemos Ok. tocar tanto. Entonces, yo quisiera que nos enfocáramos directo a las preguntas que la gente hizo Perfecto. y ya después vamos a tomar más tiempo para hablar de más cosas, que hablar de compañías, hay que hablar de tipos de impuestos, ese tipo de cosas, Sí, ¿no? por Entonces, supuesto. para darle gusto a la gente que nos escribió y para atenderlos y respetarlos, entremos directamente Al de lleno. al de lleno, ¿sí? Perfecto. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Escogimos algunas, no todas, pero por ejemplo, el de Miriam Benítez de Joliet. Ella pregunta, ¿por qué es tan importante pagar impuestos? Bueno, tenemos que saber para dónde van los impuestos, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, hay tres tipos de impuestos. Hay uno que le llaman el income tax, que es el impuesto a la renta en nuestros países. Ok. Es simplemente tú tuviste una renta, no estamos hablando de renta de local, renta de no, renta se refiere al ingreso que las personas tienen, ¿no? Mm. Si tú tuviste un ingreso que tú trabajaste o un ingreso que tú recibiste, por ejemplo, por intereses bancarios, por dividendos de acciones, por cualquier otro tipo de ingreso que hayas tenido, tienes que pagar impuestos, ¿sí? Entonces, perdón, la pregunta era básicamente de la señora Benítez. ¿Por qué es tan importante? tan Bueno, importante pagar impuestos? bueno, les decía a ustedes entonces del impuesto a la renta es uno que hay que pagarlo por fuerza, porque acuérdense que muchas compañías que te pagan a ti dinero, esas compañías te dan un formulario y se lo mandan al IRS. Entonces, el IRS ya sabe que tú ganaste dinero. Si tú no reportas eso, el IRS tarde o temprano te va a mandar a decir, te va a decir, hey, nos debes esto. Por eso es importante que todas las personas que ganan dinero hagan sus reportes cada año. Ese es una. Ahora, otra cosa que es muy importante que la gente no conoce es que parte de lo que tú pagas de impuestos es tu seguro social. En Estados Unidos tenemos la ventaja que las personas, ya sea que trabajen para un empleador, un patrono, o trabajen por su cuenta, las personas están fundando una pensión para su seguro social. Ujú. Entonces, parte importante de lo que se paga es eso. Entonces, si tú no estás contribuyendo al seguro social y a lo mejor ya tienes 10, 20 años de estar aquí en Estados Unidos y no pagas tus impuestos, no estás haciendo fondo para tu retiro. Para el Entonces, futuro. eso es muy importante, ¿ya? La gente siempre piensa que no quiere pagar tanto, yo quiero pagar lo menos que se pueda, sobre todo la gente que trabaja por su cuenta. Claro. Yo quiero pagar lo menos que se pueda. Tiene Y no, sentido que lo piden. claro, pero no se dan cuenta que están negociando con el viejito dentro de 30 o 35 Ay, años. esa es una pregunta, se Recuérdame nos de adelantó un Ya, poquito ok. del señor José Alvarado de Chicago. Él Ajá. pregunta, ¿por qué tengo que pagar seguro social si de todas maneras yo tengo un ITIN? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Ok, bueno.
Sí, eso es la queja de todas las personas que tienen ITIN, que para qué van a estar pagando un seguro social si no les va a servir. La cuestión es la siguiente que tomar en cuenta. Cuando una persona arregla sus papeles tarde o temprano, después de 20, 30 y no sé cuándo, todo lo que la persona pagó con su ITIN Ujú. se lo van a poner a su seguro social en el momento en que la persona arregla sus papeles. Es nada más de que uno vaya al seguro social, o uno vaya también al IRS y uno lleve todos sus impuestos, pues es importante guardarlos y decir, hey, yo pagué mis impuestos durante 20 años con mi ITIN y ahora quiero que los pongas a mi seguro social. Entonces, todas las personas que están pagando impuestos ahorita con ITIN, no se preocupen, si arreglan tarde o temprano van a recibir su pensión del seguro social. Por eso es bueno que no estemos negociando el pago de los impuestos porque cuando lo hacemos pensamos que estamos tomando ventaja del gobierno y nos damos cuenta que estamos realmente decidiendo sobre mi yo futuro. Yo futuro. Así es. ¿Ya? Les hago la pregunta número 3 de la señora Rosa Velázquez de Chicago. Ella pregunta, ¿qué quiere decir un tax bracket? Porque se escucha en todas partes. Yo estoy en tal y tal tax bracket, pero ¿qué es un ¿Qué es tax esto? bracket? Bueno, es básicamente el rango donde vamos a pagar impuestos. Comienza con el 10%, la gente siempre paga un 10% de impuestos federales de income tax. Independientemente de la cantidad de dinero que gane al Sí, año, todo depende de lo que vayas ganando. Mientras Ok. más ganes, ese porcentaje de impuestos va va subiendo. subiendo. Entonces, de un 10 a un 37%. Wow, es un ¿Ya? brinco eso. Sí, y aparte también hay que saber que cada estado, aunque hay estados que no cobran impuestos, pero cada estado cobra también un impuesto sobre la renta. En Illinois, por ejemplo, que es donde estamos, cobran el 4.95% de tu ingreso de income tax, de impuesto sobre la renta. Wow. ¿Ya? Ok. Ujú. Bueno, tenemos otra pregunta. El señor José Ramírez de Chicago. Él pregunta, si yo trabajo por mi cuenta y me pagan en cash, ¿cómo puedo reportar mis impuestos? Sí, esa es la pregunta de toda la gente que gana Tenemos dinero. mucha ¿Sí? gente así, Sí, ¿verdad? muchísima gente así. Yo creo que, bueno, como hablábamos antes, todo el mundo quisiera pagar menos impuestos, eso es cierto, pero simplemente hay que pensar en eso que les estoy mencionando. Si ustedes no tienen un plan de retiro, si ustedes no tienen una estrategia de retiro a su vejez, su única estrategia es el seguro social. Y si eso lo estamos negociando, entonces vamos a tener serias complicaciones. Probablemente la gente que tenga ahorita 30, 35, a lo mejor no le toma importancia, pero las personas que ya estamos sobre los 60, nos damos cuenta de la importancia que es tener una pensión del seguro social, sobre todo si no tienes otra fuente de ingresos después de los 65. Entonces, la pregunta es, si tú trabajas en cash, pues con base a tu moral tributaria, tú deberías de pagar impuestos con base a lo que ganaste. Ahora, cuando una persona trabaja por su cuenta, acuérdense que no paga impuestos sobre todo lo que ganó. Porque si uno tiene un negocio, por ejemplo, digamos que si yo vendo elotes en la calle, por decir algo, pues yo gano en cash y nadie me está registrando, nadie me está viendo cuánto dinero yo gané. Así es. Pero si yo tengo, por ejemplo, el dinero que gano, lo pongo en mi cuenta de banco, entonces yo, por medio de mis estados de cuenta del banco, tengo ya un dato de dónde voy a sacar la información. Pero aparte, si yo vendo lotes, también yo puedo rebajar de mis ingresos los gastos que yo tuve para poder generar ese ingreso. ¿Qué gastos? Bueno, pues tuve que comprar elotes, tuve que comprar mayonesa, tuve que comprar... Claro, todos son Ya, gastos. ya me dio hambre, mejor parémoslo ahí. No, Entonces, es más, les voy a decir una cosa. No es lo mismo tener un lote de carros que un carro de lotes. ya, bueno, Ah, no, Empezamos pues, ahí. definitivamente, El ¿verdad? tax bracket, hablando del tax bracket, o sea, no se preocupen. Anyway, Entonces, sigamos. la persona, digamos que la persona ganó $20,000 y entonces gastó 5,000 o 7,000 o 8,000 en sus materiales y en todos sus gastos lógicos del negocio, entonces la persona va a pagar impuestos sobre la diferencia. Y los impuestos que va a pagar, pues lo que estábamos hablando, ¿no? El impuesto sobre la renta Sobre y la su renta, sí. seguro social. Muy Interesante. bien. Voy con la número 5. Sí. Celia Juárez de Cícero. Dice, tengo 2 hijos, uno de 19 y el otro de 22 años. No trabajan porque están en el colegio y viven en mi casa. ¿Ok? ¿Pueden ellos ser mis dependientes? ¿Sí o no? Definitivamente que sí, ¿verdad? Sí. Yo les Sí, claro. pregunto. Si Ya nada más están les comparto. en la Ustedes me dicen si sí o escuela. si no. Sí, esa Ok. es una pregunta muy normal también de las personas, porque lo que pasa es que no nos va a dar tiempo de hablar de créditos que da el gobierno para los niños y tipo de cosas, ¿no? Pero uno puede poner como dependientes a sus hijos hasta los 16 años y te da un dinero por ellos. Ujú. Cuando los niños tienen 17, 18 ya no te van a dar dinero por ellos más que reconocer tu pequeño crédito, pero si los hijos están en la universidad, pueden ser tus dependientes hasta los 24 años. Y eso te da derecho a reclamar un dinero, un crédito que da el gobierno que se llama el American Opportunity Credit, y hay otro que se llama Lifetime Credit.
que te dan porque tus hijos están en la universidad. Entonces tú puedes reclamar un dinero, pero basado en la prueba que tú aportes de que ellos estén en la universidad. Todas las universidades dan un formulario Ujú. y ese formulario se lleva a donde hacen tus impuestos y ahí te ponen ese crédito que es muy bueno también, nos ayuda, ¿no? Entonces, pero sí, sí puede poner a sus hijos que están en el colegio hasta los 24 años. No quiero salirme de ahí, don Manuel, por ejemplo, pero sí tengo la pregunta. Si ellos a los 19, 22 ya están trabajando y están haciendo impuestos por sí mismos, entonces ya no pueden ser puestos por los padres, No, obviamente, porque ya están sí trabajando, se, ¿sí? sí se puede, sí Sí se se puede puede poner todavía. todavía, sí, Ah, claro. ok. Lo único que en la declaración del hijo hay que poner claramente que es dependiente de alguien más, ¿no? Ah, Y también la idea es que el hijo no gane más que el proveedor, más que el papá o caray, más sí que la mamá, sería, claro, también, ¿verdad? Pues, claro. Sí, Sí, por supuesto. esas serían las reglas, ¿no? Ok, excelente. ok. ¿Otra ¿Qué pregunta, pregunta muchachos? sigue por ahí? Dice, aquí tenemos el del señor Rodrigo López de Ujú, Chicago. ujú. Dice, trabajo en construcción, tengo seguro social. ¿Qué compañía puedo abrir para pagar menos impuestos? Esto está interesante. Las personas piensan que tener una compañía te hace pagar menos impuestos y no es necesariamente así. Eh, el tema es un poquito más largo Ujú. que esa respuesta. Cuando uno abre una compañía, uno la abre por otras razones que no es no pagar impuestos, aunque obviamente al tener una compañía sí te permite ciertas deducciones que a lo mejor no te pueden permitir en forma personal. Eh, pero el tema es un poquito más largo. En resumen, si la pregunta es, ¿qué compañía puedo abrir? Hay diferentes tipos de compañías que se pueden abrir. Yo creo que eso lo vamos a tomar en un tema más adelante, porque es Ujú. una pregunta muy general y yo creo que va a haber gente que es dueña de compañía que se va a interesar muchísimo por el tema y que Claro. quisiera a esas personas dedicarles un tiempo específico para eso. Específico para ellos, ya. Entonces, vamos a aprender en el futuro qué tipo de compañías hay, si abro una LLC, pago menos impuestos o no, si abro una corporación, pago menos impuestos o no. Y vamos a aprender en el camino de qué manera, de forma legal, puedo yo deducir impuestos que a lo mejor no se me había ocurrido deducir teniendo yo una compañía, ¿no? De hecho, esa es la pregunta que nos hicieron muy parecida, Ujú. que dice que si es verdad que si yo tengo una LLC puedo evadir impuestos. No, no. La idea de la LLC va más allá. Yo creo que tener una compañía, voy a aclarar esto, si yo tengo un trabajo por mi cuenta y trabajo con mi nombre, entonces yo tengo responsabilidades ante terceros de los trabajos que estoy haciendo. Si yo hago un mal trabajo o me demandan, van a ir sobre mí en lo personal, sobre mis bienes personales y los de mi familia. Pero si yo tengo una LLC, la LLC me da una especie de protección legal, digamos, porque estoy trabajando entonces con el nombre de una LLC y a quien van a demandar es a la LLC con los bienes que la LLC tenga, su cuenta de banco, si la LLC tiene un edificio, si tiene un carro, pues van a ir sobre eso, digamos, los abogados, ¿no? Ujú. Pero no deberían tocarme a mí de forma personal. Entonces, la principal razón de tener una compañía es, independiente de cuestiones de mercadeo y todo lo demás, la idea principal es que yo pueda descansar esa responsabilidad legal en la compañía y no en mí. Pero entre una LLC y lo personal pagan exactamente los mismos impuestos, porque la LLC es una entidad que no es reconocida por el IRS como una entidad separada del pagador de impuestos. Ujú. La LLC es simplemente una figura de cada estado que lo que hace es deslindar tus responsabilidades personales de las del Personales de la... negocio. Oh. Pero los taxes van a ser exactamente iguales. Vas a pagar el income tax y vas a pagar el seguro social en una LLC también. ¿Sí? Entonces dice por acá otra pregunta. Dice, soy venezolana. Creo que aquí no vamos a compartir el nombre, dice. Y recibí mi seguro social el 20 de abril. Pero me dijeron que no puedo hacer mis impuestos del año pasado y reclamar a mis hijos porque ellos todavía no tienen su seguro social. ¿Cierto? Ok, ella recibió su seguro social el 20 de El 20 abril. de 20 abril. de abril. Ok, es reciente, entonces este año. Bueno, ahorita estamos en el mes de mayo del año 2024, por si nos perdemos ahí en el tiempo. Según la ley, tú puedes hacer impuestos con tu seguro social si recibiste el seguro social hasta el 15 de abril, digamos, en este caso del 2024, Que es el cierre de impuestos. que es el Ujú. cierre de impuestos, ¿no? Si tú recibiste tu seguro social el 15 de abril, tienes por obligación que hacer impuestos del año 2023. Otra pregunta que yo tengo mucho es que las personas me dicen, mire, yo recibí mi seguro social en el mes de noviembre, entonces voy a pagar nada más impuestos a partir de la fecha que recibí mi seguro social. Y quieren poner nada más el ingreso de noviembre y de diciembre, por ejemplo, y eso no es así.
Si tú estuviste trabajando desde enero hasta diciembre y de enero hasta octubre trabajaste sin papeles y ya en noviembre y diciembre trabajaste con Seguro Social, Ujú. eso no tiene nada que ver. Mm. Hay 15, 20 millones de personas sin Seguro Social que están contribuyendo con sus taxes todos los Como usted años. dice, la obligación tributaria. La obligación. Entonces, esa Existe independientemente. es una línea delgadita, pero Sí. por eso yo quería remarcar esto otra vez como lo vamos al principio. Primero, el principio de la moral tributaria. Los impuestos en este país sirven para mantener el gobierno, sirven para mantener todo lo que el país nos da, hospitales, carreteras, policías, bomberos, todo lo que el país nos da, seguridad. Este país, ustedes saben que este país es muy asediado, toda la gente quiere hacerle daño a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene uno de los presupuestos, o de hecho es el presupuesto más alto del mundo en materia de defensa, pero porque Estados Unidos se ha metido, ese es otro tema que también tenemos que tocar. Estados Unidos se ha metido en muchas cosas, muchas veces siendo como policía del mundo. ¿Ya? ¿Tocamos ese tema? Mejor no lo tocamos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren Sí, saber o no quieren saber? son complicados, ¿no? Sí. Pero obviamente Estados Unidos tiene enemigos por cualquier lado. Entonces, mucho del dinero que nosotros pagamos de impuestos se va También se va para ese ya. lado. Pero yo estaba leyendo algo respecto a eso. Ujú. A veces la gente piensa que los ricos no pagan impuestos, ¿sí? Vamos a hablar de eso más adelante, haciendo algunas estadísticas más importantes. La mayor parte de dinero que entra al gobierno es pagado por la gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Lo que pasa es que no vemos las declaraciones, no sabemos, pero hay muchísima gente que paga mucho dinero en impuestos. Ujú. Obviamente, pero ¿cuál es la población más grande en el país? Pues es la gente de clase media hacia abajo, ¿no? Claro. Los ricos son Es la que pocos. rige el país. Se Pero dice. sin embargo, la parte de los ricos paga un porcentaje muy alto de los ingresos que tiene el gobierno. Entonces aquí todo el mundo debe contribuir, se sujetan a muchas multas, se sujetan a auditorías, se sujetan a muchísimos intereses. Si nos pasa a nosotros que nos cobran ahí de repente multas de 300, 500 mil dólares y nos cuesta un montón de pagarlo, esa gente que tiene dinero también tiene que pagar mucho, porque es muy difícil, aquí no se puede hablar de sobornar a alguien o no. Hay una moral tributaria. Es cierto que hay estrategias para no pagar tanto impuesto, hay estrategias que se crean para tener 2, 3 compañías al mismo tiempo y servirse entre ellas. Seguramente habrá mucha cosa, mucha tela que cortar en eso, pero no podemos hablar de que la gente rica no paga impuestos o que la gente pobre no paga impuestos. Es otro pensamiento también que dicen, mucha gente dice que los indocumentados no pagan impuestos y es una total mentira. La gente paga, acuérdense que no solamente aquí estamos hablando de income tax, del impuesto a la renta, pero si hablamos del IVA, por ejemplo, los sales tax, cada vez que usted compra, aunque sea agua, paga impuestos, ¿sí? Pero eso es lo que esos impuestos son para... ¿El tax se le para llama? la ciudad, sales tax. Oh, sales tax, ok, Ese perfecto, es ya. el IVA en nuestros países, ¿no? Ah, sí. Es el dinero que va para el condado, va para la ciudad. Por ejemplo, otro impuesto que es muy grande es el de las casas. Cuando uno tiene una casa, paga un montón de impuestos, 5,000, 6,000 al año, 8,000 al año, 10,000 al año. Y todos esos impuestos va para las escuelas de los condados, las escuelas de tu barrio, va para la policía de tu barrio, va para los bomberos de tu barrio. Entonces, es interesante. Yo creo que deberíamos tocar de repente ese tema hablando Sí. sobre cómo para que la gente vea cómo es cómo funcionan realmente los impuestos. Los impuestos, sí. Y que la gente cuando paga impuestos lo haga de forma contenta, aunque es un poquito complicado que nos toca el bolsillo, ¿no? Claro. Pero estamos en este país, disfrutamos de muchísimas cosas que a lo mejor en nuestros países no teníamos. Y aquí las tenemos gracias a que todo el mundo aporta para poder resolver esas cosas, ¿no? La observación que voy a hacer representando a mi gente un poquitito es que ustedes lo han visto quizás en los medios sociales, donde la gente se queja porque es que yo ganando lo que gano, porque estoy pagando tantos impuestos, en cambio el rico no paga impuestos o paga poquito, que era lo que usted acaba de mencionar hace unos cuantos minutos. Pero en sí, yo creo que la queja de la gente viene en función, creo que de lo que ignoramos, de leyes, de impuestos y de atajos, shortcuts, ¿cierto? Como se le dice en inglés, de cosas que uno pudiera hacer a fin de pagar un poquitito menos de impuestos, ¿verdad? Pero ese es un tema complejo y creo que nosotros vamos a seguirnos quejando en la medida que no entendamos cómo funciona esto y si es que realmente existen los famosos loopholes, ¿verdad? Si realmente existen los famosos shortcuts, atajos para pagar o no pagar más, quién califica para ellos, quién no califica para ellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo simplemente que quería decir en representación de la gente. Ustedes lo ven todo el tiempo, sobre todo en la temporada de impuestos,
cuando hay gente quejándose al respecto o simplemente haciendo mención de que escucharon que algún político por allá, ¿cierto? O alguna persona famosa por el otro lado no pagó tantos impuestos pese a todo el dinero que ganó. Lo quería mencionar. Bueno, el tema de los impuestos, como estamos viendo, es muy largo, es extenso, tenemos muchísimas cosas por tratar, no las podemos tratar todas en una. Pero, ¿qué les parece si dejamos un poquito más para en otros temas, en otras ocasiones, profundizar un poquito más Un poco en de el misterio, tema? dices, Sí. vamos a dejar así como... ¿Qué le parece? Me parece, yo quería anotar algo también, las personas muchas veces siempre se están comparando, ¿no? A mi amiga le dieron $10,000 Oh, sí. y yo tuve que pagar, ¿no? Y ganamos lo mismo y trabajamos lo mismo, no. Entonces, ¿por qué sí, por Sí, qué no? cada caso es muy diferente, no puede uno pensar que porque fulano tiene 3 hijos y yo tengo 4 y a mí me dieron menos y a él le dieron más, no, cada caso es muy diferente porque existen créditos para las personas. Y el gobierno ha ido cambiando también esos patrones de créditos con el tiempo. Hay muchas cosas que se hacían antes y ahora no se hacen. Los gobiernos cada vez están estudiando, digamos, el Congreso estudia, el IRS estudia el comportamiento de las personas, también de acuerdo a cómo vaya la economía. Entonces ellos deciden qué grabar, qué no grabar y qué créditos dar, qué créditos reducir, qué créditos eliminar. Entonces, cada caso es muy diferente. Entonces, no es bueno que uno se compare entre una persona y otra porque hay que analizar tu caso en particular y en función de eso decirte si realmente estás recibiendo lo que debes de recibir, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿algo más que ustedes tengan, muchachos? Sí, les voy a hacer les voy a hacer un comentario para que ustedes, si es que ustedes sabían, eso es para ustedes más bien. En 1812 hubo una guerra donde estuvo involucrado los Estados Unidos, ¿sí? 1812. Y a los soldados les llevaban de comer en barriles carne. Dice que en esos barriles ponía mucha carne. Y el dueño de esa compañía que les proveía la carne a los soldados se llamaba Samuel Wilson. Sam Wilson. Cada vez que ellos recibían un barril de carne, ¿cierto? Para ser repartido dentro de las personas del ejército, decía US Meat, ¿verdad? Una cosa así. Y resulta que en el camino se le empezó a conocer al señor Samuel Wilson como Uncle Sam. ¿Oh? Y como decía la US en el barril, Uh-huh. entonces la gente decía US, bueno, era mi US, ¿verdad? Para ese departamento. Ahí es donde viene el US o Uncle Sam. Y resulta que Uncle Sam ya se empieza a conocer más adelante coloquialmente como ya se le dio la denominación de lo que es la paga de impuestos, ¿verdad? Se relaciona ahora, en estos días, como la paga de impuestos, pero viene a partir de ese entonces. El señor nació creo que en 1776, algo así por ahí, y murió a mediados de 1800 también. El punto es que gracias a ese señor, que era quien le proveía víveres, vamos a decirle, a la gente del ejército, se volvió tan famoso que se terminaron quedando con el término que le dio el mismo ejército de Uncle Sam al señor ese por proveer. Y ahora se le conoce como a quien le pagamos los impuestos. Obviamente no es a él, ¿verdad? Entonces, nada más quiero aclarar, nunca fue para él. Interesante. Eso no lo sabía. Entonces, la próxima semana, chicos, vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los padres de familia deben de conocer, ¿cierto? Vamos a aprender sobre los seguros de vida y vamos también, como esta ocasión, a responder las preguntas de la audiencia. Así que si usted le interesa hacer algún comentario sobre este tema, ¿verdad? Acerca de los seguros de vida, por favor, envíenos un correo electrónico a editor, va a aparecer por acá, editor@dineromagazineonline.com, ¿verdad? Entonces va a ser un tema muy, muy, muy interesante y vamos a tratar de hacerlo así como ahora, corto, pero al grano y ¿verdad? Con mucho de qué hablar. Así que sin más de más, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Solamente dar las gracias y esperamos vernos por aquí muy seguido y que cada vez seamos más y más personas las que estemos en contacto. Eso. Sí, realmente yo me quedo con un saborcito como de que quería más, ¿no? Sí, 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 Claro. yo sé. Sí, pero bueno. Ya saben, el tiempo, chicos. De lo bueno Entonces, poco también. Y queremos que ustedes estén participando con nosotros. En la medida que ustedes participen con nosotros y nos provean de temas que quieran tratar, seguramente esto va a ser, a lo mejor, prolongarse un poquito más del tiempo. Pero por de pronto, en el lado mío, yo me despido. Les agradezco mucho su tiempo y su atención.
¿Usted? Igualmente, gracias. Suscríbanse, chicos, y por favor presionen la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video. Así que guárdenlo. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.